Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 30 de diciembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es "Y cada virtud que poseemos". La cita la encontramos en Salmo 87, versículo 7, donde dice: "Todas mis fuentes están en ti". Oremos. Padre amado, ayúdanos, Señor, a poder creerte. Parece ser, Señor, que nuestro problema siempre está en la incredulidad, porque se nos hace tan difícil entender tu gracia de darnos un nuevo nacimiento, de darnos una nueva naturaleza. Todo eso se nos hace tan difícil, Señor, porque no queremos abandonar lo que nosotros creemos que hay en nosotros de valor. Y Señor, solo tú nos puedes ayudar en este proceso tan sobrenatural y tan difícil para nosotros. Ayúdanos, Señor, a pensar con la mente de Cristo, aquellas que hemos nacido de nuevo por tu gracia y por tu voluntad. Te lo agradecemos de antemano en el poderoso y único nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanas, ya casi estamos para terminar el año, así que hoy veremos qué es lo que nuestro hermano Oswald Chambers nos deja para pensar, meditar y pedirle al Señor que nos ayude. Dice: nuestro Señor nunca remienda o repara nuestras virtudes naturales, nuestros rasgos, cualidades o características. Es decir, el Señor no restaura, no arregla, remienda nada de lo que nosotros teníamos a través de nuestro primer nacimiento, de nuestra vida natural, ¿verdad? Él no va a rescatar cualidades, características, virtudes de la vida natural, puesto que realmente nada de nuestra vida natural se puede catalogar como una virtud, porque realmente nosotros, si recordamos, nacimos en enemistad contra Dios. Fuimos enemigos desde el principio, siempre poniendo nuestros intereses por encima de los de Él. A veces nosotros pensamos, bueno, pero ¿en qué hemos pecado? O pensamos que no hemos sido tan pecaminosas como otras personas, pero realmente el simple hecho, hermanas, de que nosotros hemos siempre querido y hecho nuestra voluntad por encima de la de Dios, muestra que nacimos en enemistad contra el Señor y que nacimos con una naturaleza que estaba esclava hacia el pecado. Por lo cual el hermano Oswald nos recuerda que cuando Dios nos da un nuevo nacimiento, si nosotros somos creyentes, es porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza por completo. Nada que Él remienda, nada que está rescatando de nuestra antigua naturaleza. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces vamos viendo qué más nos puede dejar. Ahora nos va a decir lo que Dios sí hace. Lo que hace es una nueva creación en nosotros, es decir, aquellos que hemos creído por gracia mediante la fe. Él está en el negocio de renovar a la persona en su interior, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, que escribe una carta fenomenal llamada Efesios, en el capítulo 4, versículo 24, está ayudando a los hermanos, a quienes son santos y sin mancha, aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de la voluntad de Dios. Dice que nosotros lo que debemos hacer es vestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? No tratar de rescatar y pensar que Dios está preservando algo del antiguo hombre, lo cual va a modificar de alguna manera. No, Dios crucificó al antiguo hombre o mujer en este caso con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, o hemos resucitado en una nueva naturaleza
de la cual el apóstol nos dice que debemos vestirnos. Ahora, eso se tiene que hacer simplemente por fe, ¿verdad? O sea, debemos pensar como el nuevo hombre, es decir, pensar con la mente de Cristo, lo cual solo podemos hacer renovando nuestra mente por medio de la palabra. La palabra escrita es la voluntad del Señor revelada, ¿verdad? Entonces, si vamos a vestirnos del nuevo hombre y dejarnos de pensar que podemos rescatar algo del viejo hombre, entonces tenemos que hacerlo con una constancia, perseverando en la fe, creciendo en la fe, siendo renovados a través de nuestra mente, ¿verdad? Entonces dice, en otras palabras, ahora sí el devocional dice, cerciórate de que tu vida natural se reviste de aquello que es acorde con la nueva vida. Y todo lo que les acabo de explicar, digamos, está resumido en esto, ¿no? Dice, la vida que Dios pone en nosotros desarrolla sus virtudes propias y nuevas, no las virtudes de la simiente de Abraham. Vamos a decir, el hombre Abraham, ¿no? Nosotros no, por más que Jesucristo es su Hijo, a través de quien ha venido la bendición a todo el mundo, es decir, la oportunidad de ser salvos o la garantía de ser salvos para aquellos que fueron predestinados, ¿ok? Pero no es que Dios está desarrollando en nosotros la simiente de Abraham, ¿verdad? Porque la simiente de Abraham era la misma simiente que tenía Adán, sino es la simiente del hijo, del heredero del pacto que Dios hizo con Abraham, es decir, Jesucristo, el postrer Adán, como dice la palabra, un hombre que tiene una naturaleza que nos trajo a nosotros vida, no como la naturaleza de Adán que nos trajo a nosotros muerte, ¿verdad? Dice, observa cómo después que Dios haya iniciado el proceso de santificación en tu vida, hará que se marchite tu confianza en tu propia virtud y poder naturales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Dios? Que una vez que nos ha dado una nueva naturaleza, poquito a poco empieza a marchitar o ayudarnos a morir en todo lo que teníamos, por más que nosotros lo considerábamos bueno en la vida anterior. Entonces, este es un proceso difícil porque nosotros nos rehusamos a abandonar aquellas cosas que nosotros, pues, hasta nos hemos sentido orgullosas de ser o tener. Entonces, dice que Dios proseguirá hasta que aprendamos a tomar y nutrir nuestra vida del depósito de la vida resucitada de Cristo. Entonces, la única manera que nosotros podemos colaborar en este proceso, habiendo ya nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, es alimentarnos de la persona de Jesucristo, estudiar su palabra de tal manera que Cristo en nosotros se vea alimentado, en lugar de que nosotros estemos todavía alimentando al primer Adán en nosotros. Recordemos que es una lucha, la cual el apóstol Pablo explica claramente en Romanos capítulo 7, que dentro de él todavía hay una lucha, tristemente la realidad, entre el hombre antiguo y el hombre nuevo, aunque Dios nos dice que el hombre antiguo ha sido crucificado con Cristo en la cruz. Pero lo que pasa es que tenemos que creerlo. Y nosotras la única manera que podemos ser convencidas es por medio del Espíritu Santo, quien utiliza su palabra para lavarnos de esa manera. Recordemos lo que Jesús le dijo, nos deja dicho más bien en Juan capítulo 17, versículo 17, pidiéndole al Padre en intercesión por nosotros, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si vamos a creer lo que Dios ha dicho y de esta manera vestirnos del nuevo hombre, va a tener que ser por medio del proceso del lavamiento de la palabra que va a ir eliminando la mentira que nosotros hemos creído toda nuestra vida y más bien transformándonos en quienes somos en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces el hermano nos dice, da gracias a Dios
si estás pasando por esta experiencia de marchitamiento, ¿verdad? No es fácil porque es doloroso, difícil, incómodo y todo lo que se puede decir. Pero es Dios quitándonos de nuestra mente y de nuestra manera de vivir a ese viejo hombre a quien ya no pertenecemos. Dice, la señal de que Dios obra en nosotros está en que destruye nuestra confianza en las virtudes naturales. Todo lo que nosotros pensábamos de nosotros mismos, Dios lo va a ir destruyendo poco a poco. Menos mal, porque nos daría un ataque. Porque no son promesas de lo que vamos a hacer, sino tan solo un residuo, que nos recuerda el por qué creó Dios al hombre. ¿Ok? Lean eso tranquilamente. Solo el Espíritu del Señor nos puede llevar a entender algunas cosas que están como bastante profundas. Yo lo voy a volver a leer. La señal de que Dios obra en nosotros está en que destruye nuestra confianza en las virtudes naturales, porque no son promesas de lo que vamos a hacer, las virtudes naturales, ¿verdad? Sino tan solo un residuo que nos recuerda el por qué Dios creó al hombre. Entonces, claro, hay partes de nosotros que el Señor todavía permite que veamos porque son residuos de lo que quedó en el jardín del Edén. Pero no hay nada en nosotros como personas caídas, digamos, la cual el Señor dice, bueno, me voy a prestar de esta virtud natural de la persona. Absolutamente nada. Sabemos que si alguna virtud hubiese tenido el hombre, pues Dios no hubiese tenido que enviar a un postrer Adán, a un nuevo hombre que lo obedeciera por completo en amor. Estamos hablando del unigénito, de Cristo Jesús nuestro Señor, obviamente, quien vivió en nuestro lugar, como nuestro sustituto, en perfecta justicia, obedeciendo la ley perfectamente de corazón, ¿verdad? Para que después de morir por nosotros en la cruz del Calvario, pagando nuestra deuda, clavándola en ese madero, el Señor nos imputara también su justicia perfecta después de su resurrección. ¿Ok? Así que todo esto es teología que a veces nosotros pensamos que no necesitamos conocer, pero es que no vamos a revestirnos del nuevo hombre de ninguna otra manera que no sea a través de la mente. Dios nos da la mente para que oyendo su palabra podamos ser revestidos del nuevo hombre. Entonces dice, nos apegamos a nuestras virtudes naturales, en tanto que Dios está tratando constantemente de ponernos en contacto con la vida de Jesucristo. Imagínense, teniendo algo tan maravilloso, ¿nos vamos a aferrar a quienes éramos y no queremos soltar el viejo hombre? Pues es una locura. Dice, una vida que nunca se puede describir en términos de virtudes naturales. Estamos hablando de la vida de Jesucristo, que todo es sobrenatural, no natural. Dice, resulta tristísimo ver gente que está tratando de servir a Dios dependiendo de cosas que la gracia de Dios jamás les ha dado. Esto es, tratar de servir a Dios con nuestras, según nosotros, virtudes naturales, ¿verdad? En vez de servir a Dios de la manera nueva, simplemente creyendo en su Hijo Cristo Jesús y confiando que Dios nos dará todo lo que necesitemos mientras seamos leales, digamos, a su Hijo Cristo Jesús. Dice, condicionadas únicamente a lo que poseen por vía de la presencia natural. Bueno, esto necesito retroceder. Resulta tristísimo ver gente que está tratando de servir a Dios dependiendo de cosas que la gracia de Dios jamás les ha dado, condicionadas únicamente a lo que poseen por vía de la presencia natural. Ya ese punto lo hemos explicado. Dios no toma nuestras virtudes naturales y las transforma, porque nuestras virtudes naturales no podrían ni siquiera aproximarse a lo que Jesucristo exige. Recordemos que Dios nos puso en la tierra para reflejar su presencia. Fuimos hechos a su imagen, creados a su imagen. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó y así dejó entrar la muerte en la tierra, en el planeta, todo se malogró de tal manera que nada en nosotros servía. Necesitábamos volver a nacer. Y eso es algo que nosotros debemos
aceptar que nada bueno en nosotros teníamos, ninguna obra hubiésemos podido traer, ¿verdad? Hasta nuestras buenas obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo que exigía la perfección. Ahora dice, ningún amor natural, ninguna paciencia natural, ninguna pureza natural pueden llegar jamás al nivel de sus demandas. Y creo que lo que debemos hacer es aceptar esta realidad. O sea, nada podemos hacer para cambiar. Tenemos que aceptar que no hay nada en nosotros que pueda asemejarse a lo que Dios pide de nosotros. Sin embargo, hay todo en nosotros si tenemos la naturaleza de Jesucristo, y lo que necesitamos es que Dios nos ayude en nuestro creer, que nos perdone nuestra incredulidad y que nos ayude a creer. Dice, pero al colocar cada parte de nuestra vida natural en armonía con la nueva vida que Dios ha puesto en nosotros, que se hace a través del creer, ¿verdad?, de la fe, Él manifiesta en nosotros las virtudes que caracterizaban al Señor Jesús. ¡Ah, qué maravilla! Y dice finalmente, y cada virtud que poseemos suya, es decir, de Jesús, solamente es. Así que si algún fruto en nosotros se parece al Hijo de Dios, entonces es porque su Espíritu está reinando en nosotros y que nuestras mentes realmente están siendo renovadas y todo nuestro carácter transformado en la naturaleza de Cristo Jesús. Bueno, a Dios sea toda la gloria. Esto fue de acuerdo a su voluntad. Esto es lo que Él planificó y obviamente se llevará a cabo. Así que bueno, les deseo un lindo día. Espero compartir el devocional con ustedes mañana, que ya cierra este año. Y bueno, hasta entonces, que Dios las bendiga.